¿Alguna vez has entrado en una casa que siempre parece ordenada y te has preguntado cuál es el secreto? Muchas veces no tienen nada que ver con limpiar durante horas. La diferencia está en pequeños hábitos diarios, tan simples que casi pasan desapercibidos. Mi nombre es Mary y hoy te comparto 15 hábitos silenciosos que pueden hacer que tu casa se mantenga ordenada sin esfuerzo. Así que prepárate un cafecito y ponte cómodo, que empezamos. So small. Watch the clock ticking off the wall. El hábito número 1 es no salir nunca de una habitación con las manos vacías. Este hábito parece insignificante, pero tiene un efecto acumulativo enorme. Cada vez que te levantes del sofá para ir a la cocina, observa rápidamente qué hay a tu alrededor que no debería estar ahí. Puede ser una taza, un vaso, un mando, una revista o incluso una manta mal doblada. La mayoría del desorden aparece porque dejamos pequeñas cosas fuera de lugar pensando que ya las recogeremos más tarde. El problema es que ese más tarde suele convertirse en una acumulación. Las personas que tienen casas siempre ordenadas no necesariamente recogen durante horas, simplemente aprovechan los desplazamientos que ya iban a hacer para llevar algo consigo, así que piensa en ello como una especie de transporte gratuito del desorden. El hábito número 2 es hacer la cama cada mañana. Este hábito es el más repetido y es que mucha gente piensa que hacer la cama es solo una cuestión estética, pero en realidad tiene mucho más impacto. La cama es el elemento más grande de la habitación y cuando está deshecha da sensación de caos, incluso aunque el resto esté recogido. Además, psicológicamente tiene un efecto muy interesante. Cuando empiezas el día completando una pequeña tarea, es más probable que mantengas esa sensación de orden durante el resto de la jornada. Y también hace que por la noche resulte mucho más agradable entrar en la habitación. Es uno de esos hábitos que requiere apenas un minuto y ofrece una recompensa visual enorme. El hábito número 3 es guardar las cosas inmediatamente después de utilizarlas. Muchas veces creemos que el problema es la falta de tiempo cuando en realidad es la falta de inmediatez. Usamos unas tijeras y las dejamos sobre la mesa. Nos ponemos una chaqueta y la dejamos sobre una silla. Terminamos de leer una revista y la dejamos en el sofá. Y nada de eso parece importante en el momento. El problema es que solemos pensar, ya lo guardaré después, y cuando repetimos ese gesto varias veces al día, la casa empieza a llenarse de pequeños objetos fuera de lugar. Lo curioso es que guardar algo en el momento suele llevar apenas unos segundos, mientras que recoger todo lo acumulado al final del día requiere mucho más tiempo y esfuerzo. Por eso, uno de los hábitos más eficaces para mantener el orden es simplemente devolver cada cosa a su sitio cuando termina de utilizarla. Parece un gesto pequeño, pero a largo plazo marca una gran diferencia. El hábito número 4 es detectar los focos de desorden antes de que se extiendan. Las casas no se desordenan de golpe, casi siempre empieza con algo pequeño. Una silla donde empezamos a dejar ropa, un rincón de la encimera donde se acumula el correo o una mesita donde van apareciendo cargadores, llaves y pequeños objetos. Al principio no parece un problema, de hecho muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que está ocurriendo, pero cuando dejamos pasar los días, esos pequeños puntos de acumulación terminan extendiéndose y hacen que el desorden parezca mucho mayor. Por eso es muy útil prestar atención a las zonas de la casa que tienden a llenarse con facilidad. En cuanto notes que un rincón empieza a convertirse en un lugar donde todo acaba aterrizando, intenta corregirlo antes de que se convierta en una costumbre. Las personas que mantienen sus casas ordenadas suelen hacerlo de forma casi inconsciente. Detectan esos pequeños focos de desorden y los solucionan cuando todavía son fáciles de controlar. A veces no hace falta ordenar toda la casa, basta con actuar sobre esos pequeños puntos estratégicos para evitar que el desorden se propague. El hábito número 5 es mantener despejadas las superficies visibles. Una de las formas más rápidas de conseguir que una casa se vea ordenada es mantener despejadas las superficies que están a la vista. La mesa del comedor, la mesa de centro, la encimera de la cocina o el mueble de la entrada suelen ser algunas de las primeras cosas que vemos al entrar en una estancia, por eso tienen un impacto enorme en la sensación general de orden. Lo curioso es que una casa no tiene que estar perfecta para parecer ordenada. De hecho, muchas veces basta con que estas superficies estén despejadas para que todo
todo el espacio se vea más limpio y más cuidado. Nuestro cerebro interpreta el exceso de objetos visibles como ruido visual. Cuantas más cosas hay a la vista, más sensación de saturación percibimos, aunque en realidad la casa esté limpia. Por eso, mantener estas zonas relativamente libres de objetos puede transformar por completo el aspecto de una habitación. La estancia parece más amplia, más luminosa y transmite una mayor sensación de calma. No se trata de tener superficies vacías o impersonales, sino de dejar a la vista únicamente aquello que realmente aporta belleza o utilidad al espacio. El hábito número 6 es darle una dirección fija a cada objeto. Uno de los mayores generadores de desorden es no saber dónde guardar algo. Cuando un objeto no tiene una ubicación concreta, acaba viajando por toda la casa. Hoy está en la mesa del comedor, mañana puede estar en la encimera y pasado mañana en una estantería. Por eso es tan importante decidir dónde vive cada cosa. Cuando todos los miembros de la familia saben dónde va cada objeto, recoger deja de ser una tarea complicada. Simplemente se trata de devolverlo a su lugar. El hábito número 7 es limpiar mientras cocinas. La cocina suele ser una de las zonas que más sensación de trabajo genera. Sin embargo, gran parte de ese trabajo puede evitarse. Mientras esperas a que hierva el agua o se cocine algo en el horno, puedes guardar ingredientes, limpiar la encimera o fregar los utensilios que ya no vas a utilizar. De esta forma no llegas al final de la comida con una cocina completamente desbordada. Muchas personas sienten que limpiar la cocina lleva muchísimo tiempo, cuando en realidad el problema es dejarlo todo para el final. El hábito número 8 es hacer un pequeño reinicio del salón antes de acostarte. Este hábito cambia completamente la sensación de una casa. No hace falta hacer una limpieza profunda ni dedicar una hora a recoger. Simplemente dedica unos minutos a colocar los cojines, doblar las mantas, retirar los vasos o tazas que hayan quedado por el salón y devolver a su sitio cualquier objeto que se haya quedado fuera de lugar durante el día. De hecho, si tienes el hábito de guardar las cosas después de utilizarlas, probablemente este reinicio nocturno te lleve muy poco tiempo. La idea no es recoger una montaña de desorden, sino hacer un pequeño repaso para dejar el salón listo para el día siguiente. Puede parecer un detalle sin importancia, pero marca una gran diferencia. El salón suele ser una de las estancias que más utilizamos y también una de las primeras que vemos al levantarnos por la mañana. Por eso, despertarte y encontrar un espacio recogido transmite una sensación de calma y de orden desde el inicio del día. En cambio, encontrarte con el desorden de la noche anterior puede hacer que la casa parezca más caótica de lo que realmente está. Además, este pequeño reinicio diario evita que el desorden se vaya acumulando poco a poco y hace que mantener el salón ordenado resulte mucho más fácil a lo largo de la semana. El hábito número 9 es no dejar que los papeles se acumulen. Los papeles tienen una capacidad increíble para generar sensación de desorden. Facturas, publicidad, tickets, documentos pendientes, cada uno ocupa poco espacio, pero juntos crean montañas. El mejor sistema es tomar una decisión inmediata. Se tira, se archiva o se gestiona. Lo que no funciona es dejarlo en una pila para revisarlo algún día, porque normalmente ese día nunca llega. El hábito número 10 es aplicar la regla de los 2 minutos. Existe una regla muy sencilla que puede transformar la organización del hogar. Si algo tarda menos de 2 minutos en hacerse, hazlo ahora. Colgar una chaqueta, guardar unos zapatos, vaciar una papelera pequeña, limpiar un espejo o doblar una manta. Muchas de las tareas que solemos posponer en realidad requieren muy poco tiempo. Sin embargo, cuando las vamos dejando para más adelante, terminan acumulándose y dan la sensación de que siempre hay algo pendiente por hacer. La regla de los 2 minutos ayuda precisamente a evitar esa acumulación. En lugar de añadir una tarea más a la lista mental, la resolvemos en el momento y nos olvidamos de ella. Además, muchas veces tardamos más tiempo pensando si hacer una tarea o dejarla para después que haciéndola realmente. Por supuesto, no se trata de estar todo el día recogiendo o limpiando, sino de aprovechar esos pequeños momentos en los que una tarea puede resolverse de forma rápida y sencilla. Con el tiempo, este hábito evita que se acumulen decenas de pequeñas cosas y hace que mantener el orden resulte mucho más fácil y natural. El hábito número 11 es vaciar el lavavajillas cuanto antes. Puede parecer un detalle sin importancia, pero tener el lavavajillas vacío o parcialmente vacío facilita muchísimo el mantenimiento diario de la cocina.
Cuando terminamos una comida y el lavavajillas está listo para llenarse, todo desaparece de la vista casi de inmediato. En cambio, cuando está lleno y pendiente de vaciar, es mucho más probable que los platos empiecen a acumularse en el fregadero o sobre la encimera. Y una vez que empieza esa acumulación, la cocina da sensación de desorden mucho más rápido. Por eso muchas personas que mantienen su casa ordenada tienen el hábito de vaciar el lavavajillas en cuanto pueden, especialmente por la mañana o después de que termine el programa de lavado. No es una de las tareas más entretenidas de la casa, pero apenas lleva unos minutos y hace que el resto del día resulte mucho más cómodo. De hecho, en mis vídeos de limpieza siempre digo que tener el lavavajillas sin recoger es una de las cosas que hace que la limpieza de la cocina se atrase más. Porque tener espacio disponible permite recoger sobre la marcha y evita que los platos sucios se conviertan en una tarea pendiente cada vez mayor. Es uno de esos pequeños hábitos que quizá no se notan cuando se hacen, pero sí se notan mucho cuando se dejan de hacer. El hábito número 12 es tener una cesta para recoger lo que está fuera de lugar. Hay días en los que no tenemos tiempo ni ganas de ir habitación por habitación devolviendo cada cosa a su sitio. En esos momentos, una simple cesta puede convertirse en una gran aliada. La idea es muy sencilla. Cuando encuentres objetos fuera de lugar, ve colocándolos en una cesta en lugar de recorrer toda la casa para guardarlos uno por uno. Un cargador que ha acabado en el salón, unas gafas sobre la mesa del comedor, un libro o cualquier otra cosa pueden ir temporalmente a esa cesta. De esta forma recuperas el orden visual de manera rápida y evitas estar dando vueltas constantemente de una habitación a otra. Además, recoger resulta mucho más ágil porque te centras primero en despejar el espacio y después, cuando tengas unos minutos, repartes cada objeto en su lugar correspondiente. Es un sistema especialmente útil en esos días en los que vamos con más prisa o cuando queremos hacer una recogida rápida antes de que lleguen visitas. No sustituye a guardar las cosas en su sitio, pero sí puede hacer que mantener el orden diario resulte mucho más sencillo y menos agotador. A veces pensamos que para recoger hay que hacerlo todo perfecto, pero una cesta nos permite avanzar rápidamente y dejar la casa visualmente ordenada aunque no tengamos tiempo para hacerlo todo en ese momento. El hábito número 13 es revisar regularmente lo que ya no utilizas. Muchas veces pensamos que necesitamos mejores sistemas de organización, cuando en realidad lo que necesitamos es tener menos cosas. Cada objeto que entra en casa ocupa espacio y de una forma u otra requiere atención. Hay que guardarlo, limpiarlo, moverlo y encontrarle un lugar. Por eso es importante revisar periódicamente armarios, cajones y estanterías para identificar aquello que ya no utilizamos. No hace falta esperar a una gran limpieza anual ni dedicar un fin de semana entero a vaciar la casa. A menudo, pequeños repasos de vez en cuando son más que suficientes. Puede ser ropa que ya no te pones, utensilios que nunca utilizas o decoración que ha dejado de encajar contigo. Con el tiempo, todos acumulamos cosas sin darnos cuenta. Además, cuanto más llenos están nuestros espacios de almacenamiento, más difícil resulta mantener el orden. Encontrar las cosas cuesta más, guardar algo requiere más esfuerzo y los cajones terminan saturándose con facilidad. Las personas que suelen tener casas ordenadas no solo recogen con frecuencia, también revisan regularmente sus pertenencias y dejan marchar aquello que ya no les aporta valor. Porque mantener el orden no consiste únicamente en organizar mejor, sino también en evitar acumular más de lo necesario. El hábito número 14 es atender las pequeñas manchas y suciedades en el momento. Una de las formas más sencillas de mantener una casa limpia es no dejar que la suciedad tenga tiempo de acumularse. Una salpicadura de pasta de dientes en el espejo, unas gotas de café en la encimera, unas migas después de preparar una comida o una huella en una puerta parecen detalles sin importancia. Sin embargo, cuando los vamos ignorando día tras día, terminan dando a la casa un aspecto mucho menos cuidado. Lo bueno es que este tipo de suciedad suele eliminarse en cuestión de segundos cuando es reciente. Basta con pasar un paño o una bayeta para que desaparezca. En cambio, cuando dejamos pasar varios días, las manchas se secan, la suciedad se acumula y la limpieza acaba requiriendo más tiempo y más esfuerzo. Por eso muchas personas que parecen limpiar poco, en realidad tienen un hábito muy simple: solucionar estas pequeñas cosas en cuanto las ven. No se trata de estar limpiando constantemente, sino de aprovechar
aprovechar esos pequeños momentos en los que una tarea puede resolverse de forma rápida y sencilla. Con el tiempo, este hábito ayuda a que la casa se mantenga limpia durante más tiempo y evita que las tareas de limpieza se conviertan en algo mucho más pesado. Y el hábito número 15 es acostarte con la cocina preparada para el día siguiente. Puede parecer un detalle sin importancia, pero levantarte y encontrar una cocina recogida cambia por completo la forma en que empiezas el día. No se trata de hacer una limpieza profunda cada noche ni de dejar todo perfecto. A veces basta con dejar la encimera despejada, recoger los últimos platos, pasar una bayeta y asegurarte de que todo está más o menos en orden. La cocina es una de las estancias que más utilizamos a diario y también una de las que más rápido transmite sensación de desorden. Por eso, cuando nos levantamos y vemos platos pendientes, restos de comida o una encimera llena de cosas, es fácil sentir que el día empieza con una tarea más en la lista. En cambio, entrar en una cocina recogida transmite una sensación de calma y hace que las rutinas de la mañana resulten mucho más agradables. Preparar el desayuno, hacer un café o empezar a cocinar se vuelve más fácil cuando el espacio está despejado y listo para usar. Además, dedicar unos minutos por la noche suele requerir mucho menos esfuerzo que enfrentarse al desorden acumulado a la mañana siguiente. Es uno de esos pequeños hábitos que no llaman la atención, pero que pueden marcar una gran diferencia en la sensación de orden y bienestar dentro de casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil. No hace falta poner en práctica los 15 hábitos de golpe ni intentar hacerlo todo perfecto desde el primer día. A veces incorporar un solo pequeño cambio puede marcar una gran diferencia con el paso del tiempo. Al final se trata de encontrar aquellas pequeñas rutinas que mejor se adapten a nuestro día a día y que nos ayuden a disfrutar más de nuestro hogar. Contadme en los comentarios cuál de estos hábitos ya forma parte de vuestra rutina y cuál os gustaría empezar a poner en práctica. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!